Parece que la ley de biodiversidad va. ¿Qué opina de lo que está ocurriendo en la Cámara de Diputados, doctora Anglés? Pues yo creo que ha sido un procedimiento bastante desaseado desde el inicio y es muy lamentable que así sea, porque como ya se ha discutido y es de dominio público prácticamente, pues es una ley que tiene o que podría tener serias implicaciones respecto al aprovechamiento de nuestra biodiversidad, los recursos genéticos, el patrimonio biocultural de este país. Dicho sea de paso, somos un país megadiverso, tanto desde el punto de vista biológico como cultural, y tendríamos que estar apuntalando una ley que realmente garantizara el ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas respecto de estos recursos. Y en caso, doctora, de aprobarse tal y como está, ¿cómo afectará, cómo llegará esto a las comunidades indígenas? Bueno, yo creo que si se aprueba tal y como está, tendrían que hacerse muchas cosas respecto de la ley, porque se podrían acudir a otras vías para impugnarla. Por ejemplo, la garantía de los derechos humanos que están reconocidos en el Convenio 169 y en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos, de las que el Estado mexicano es parte, pues comprenden una serie de derechos que, digamos, en un estricto grado de ponderación tendrían que privilegiarse respecto de los mandatos de la ley. En una ley el lenguaje jurídico es muy importante porque tiene que ver con la eficacia de la norma. Y si nosotros revisamos la ley, es muy penoso que utiliza muchos conceptos como procurará, incentivará, buscará, promoverá, cuando se trata de una ley que implica prácticamente la soberanía de los recursos naturales del Estado mexicano. A veces creo que se ha confundido porque solo se habla como de los pueblos, los pescadores, pero en realidad estamos hablando de comprometer incluso la soberanía de los recursos del Estado mexicano frente a los intereses de las grandes transnacionales en materia de bioprospección, las farmacéuticas, la industria alimentaria. Entonces creo que es un tema para replantearse a nivel de intereses generales del Estado mexicano y particulares, por supuesto, de los pueblos, las comunidades indígenas, los pescadores, ¿no? Pero aquí no podemos dejar a una serie de estrategias de buena voluntad las decisiones de política que van a, digamos, apuntalar el desarrollo respecto del acceso y reparto equitativo de beneficios asociados a los recursos naturales del Estado. Pues es sumamente grave que no se contemple la protección de estas zonas que usted menciona, las zonas de reserva ecológica y la riqueza, la biodiversidad de nuestro país. ¿Qué deberá hacerse para defender los recursos naturales en caso de que se apruebe esta ley, doctora? Bueno, como siempre sucede cuando se aprueban las leyes en contravención a todo el andamiaje jurídico mexicano, pues lo que se da como lugar es una judicialización, es decir, hay que ir a tribunales, ¿no?, para estar evidenciando todas estas fallas y todos estos, digamos, preceptos normativos que están en contra del propio orden jurídico nacional. Y aquí, por ejemplo, es muy importante que nos demos cuenta que la ley por sí misma de suyo debió haber sido consultada a los pueblos y a las comunidades, porque es un instrumento de carácter legislativo susceptible de manera directa de afectarles. Entonces, de entrada se está vulnerando este derecho que está reconocido desde la Constitución y los tratados para estos colectivos. Y algo muy importante es entender la diferencia entre tierra, territorio, tierras, ¿no?, que la ley no hace esa diferenciación. Y también es un tema que ha sido muy protegido desde el ámbito interamericano a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de los derechos asociados a el territorio que involucran pueblos y comunidades indígenas. Y esto está totalmente obviado en la ley, no se menciona, y entonces pues eso va a ser un tema también interesante ahí que tengamos que estar enfatizando, ¿no?